Critica Sheinbaum postura de Iglesia Católica sobre elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la conferencia del episcopado mexicano saliera a decir públicamente que la elección al Poder Judicial representa una oportunidad para el crimen organizado para poner jueces a modo. La mandataria dijo lo que ocurrirá, con la elección será un saneamiento de todo el Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum adelantó que el jueves el Gabinete de Seguridad informará sobre el número de delincuentes que han sido liberados impunemente por parte de diversos jueces del actual Poder Judicial. Episcopado, mejor menciona eso, para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo operan estas personas juzgadoras a favor de la delincuencia. En días pasados, la conferencia del episcopado mexicano expresó su temor de que tras la elección del 1 de junio, el Poder Judicial quede en manos del crimen organizado. Este es uno de los temas que los obispos abordaron en su 118 asamblea plenaria. El presidente de la conferencia del episcopado mexicano, Ramón Castro, confirmó que los obispos tienen temor de que mediante candidatos a modo el Poder Judicial pueda quedar en manos del crimen. Tenemos temor de que lleguen algunas personas que no sean las más idóneas para servir en algo tan importante y que esta reforma pudiera no ser tan efectiva como todos esperan. Tenemos temores a que puedan caer en manos del crimen organizado a través de personas a modo que son candidatos. Eso es un temor en general, no solo de la Iglesia Católica, agregó. Que era necesaria una reforma judicial, lo sabemos. Podemos preguntarnos si este era el modo o la respuesta adecuada. Eso se dirá con el tiempo. La respuesta habrá de llegar con qué va a suceder, apuntó. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Resetense lo que acabo de decir, de todo lo que acabo de decir, y fíjense, fíjense, esta declaración la hizo Marco Cortés desde el PAN. Tienen temor de que mediante candidatos a modo el Poder Judicial pueda quedar en manos del crimen. Tenemos temor de que llegue. ¿A poco no suena también a una declaración así? Fíjense nada más, qué chulada. O sea, están repitiendo las mismas palabras, el mismo discurso. Al final, en muchas ocasiones son lo mismo. Entonces, ¿por qué la conferencia del episcopado tiene que meterse en este tipo de asuntos, ¿no? Como por qué tendría que opinar, ¿no? Para empezar. Y después, pues está claro que el Poder Judicial, el temor que ellos exponen, supuestamente, de qué puede ocurrir con la elección, pues es lo que justamente está ocurriendo con el actual Poder Judicial, que es que están coludidos los jueces con los crímenes, con los criminales, y que los dejan salir de la cárcel de manera impune, en fin de semana, cuando nadie se da cuenta, y todo eso es lo que está ocurriendo hoy en día con el actual Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es el temor de que supuestamente esto vaya a ocurrir con la elección judicial y lo que pasa después del 1 de junio, de las personas que queden electas en las urnas en esta primera elección judicial que vamos a vivir en el país? Eso por una parte. Y la otra, pues que se dediquen a lo suyo, ¿no? Sosimo decía, pues, ¿por qué no se dedican a su institución, a sanearla, que estén bien, y no meterse en asuntos que no les corresponde? ¿Por qué meter su cuchara en estos temas? ¿A quién quieren favorecer? ¿De qué lado están? ¿O en contra de quién? ¿O a quién quieren perjudicar? ¿Por qué salir a dar este tipo de posturas públicas? Porque eso es lo que hicieron en días pasados los obispos de la conferencia del episcopado mexicano, pero en fin. Y hoy, importante, eso lo que dijo la presidenta, ¿no? Que este fin de semana el Poder Judicial, un juez, liberó a un importante criminal de lo que se va a informar el próximo jueves por parte del Gabinete de Seguridad. Y también se estará informando, estimado Sergio, todos los jueces, sobre todo los jueces que han estado liberando criminales y que pues en realidad dan cuenta de un poder judicial podrido, de un poder judicial que ya no tiene prácticamente razón de ser. Desde hace mucho tiempo se sabía de que el poder judicial pues es el más opaco y probablemente el más corrupto de los tres poderes de la Unión, pero era totalmente intocable. Nadie le podía decir absolutamente nada y así se conducían con total impunidad. Entonces viene ahora esta reforma y muy, muy interesante que la conferencia del episcopado mexicano pues salga a defender prácticamente al actual Poder Judicial, porque es eso lo que hace en los hechos, al criticar la próxima elección,
porque dice que ahora podría quedar en manos del narco el Poder Judicial. Oye, pues ¿en manos de quién está hoy? Y nunca absolutamente dijiste nada. Pero eso también nos muestra el tipo de episcopado que tenemos en México. La jerarquía eclesiástica de este país sigue siendo profundamente pripanista, porque así fue como se constituyó desde que Juan Pablo II empezó a desplazar a los obispos que aquí pues eran más, tenían oportunidades de incluso manifestar su opción por los pobres, de la pastoral indígena, etcétera. Todos ellos prácticamente hechos a un lado, nombrando puros obispos de carácter neoliberal que compaginaban también con estos políticos que se encumbraron, decíamos, desde el sexenio de Salinas de Gortari, y bueno, pues hoy todavía son los que controlan, los que dominan la iglesia mexicana, y en ese sentido tendríamos que señalar, siguen respondiendo a esos mismos grupos y por eso hoy salen a defender al Poder Judicial. Y aquí, después de haber dicho esto, pues también hago la diferencia entre la feligresía y muchos otros sacerdotes que están precisamente con la opción por los pobres y todo esto, de la jerarquía eclesiástica, del clero mexicano, que ahí sí hay un divorcio, decíamos, importante. Entonces, para que también quede claro este asunto, pero sí señalar esta parte, y bien lo comentas, estimado Sergio, ¿qué tiene que hacer el clero mexicano comentando un asunto estrictamente de carácter laico, secular, es decir, de gobierno, aparte no tiene que ver con la iglesia? Y pues sí, resulta que ahora les parece que pudiera estar en riesgo el Poder Judicial. Entonces, ¿qué? ¿Están a gusto o estaban a gusto con el que tenemos hoy? Muy, muy, muy rara, incluso podríamos decir, esta opinión de la propia Conferencia del Episcopado Mexicano en este momento. Sí, no, híjole, es que le pegaste al clavo, pero mira, en la pura cabecita al clavo, mi querido Sósimo. Una cosa, una cosa es este grupúsculo, ¿no? Que son más políticos que personas religiosas, y otras personas religiosas que tienen todo mi respeto y que me consta que hacen un bien impresionante, tienen una vocación, mis respetos para esa gente. Pero hablemos de este grupúsculo, porque se reúnen a hablar de política y a decir, ay, el Poder Judicial va a ser cooptado por el crimen organizado. Ay, ¿y cómo estaba? Digo, o la reforma nomás porque se nos ocurrió. Digo, así. Ah, mira, ¿sabes qué? Estamos bien, estamos como muy aflojerados. ¿Qué hacemos? Ah, una reforma al Poder Judicial, ¿no? Por nomás por ocio. Pues por supuesto esto que no, dos. En esta reunión que tuvieron, como por qué no salió a colación lo de Norberto Rivera. Digo, ¿verdad? Porque hay temas ahí, ¿verdad? Como que más importantes y que sí le competen al clero. Está pidiendo que le regresen dinero y ya le van a regresar dinero. O sea, un sacerdote que gana 7,400 pesos mensuales, sí, a lo mejor le gana un poquito más, pero que tiene millones de pesos en el, de fortuna. O sea, ¿cómo? Departamentos de lujo. Departamentos de lujo no, que piden que le regresen impuestos. Sí, pero no, es que eso no es tema para una reunión como esa. No. Vámonos al poder. Hay que ser mejor caja de resonancia, ¿sí? De esto que traen esta fauna nociva de políticos de oposición, estos rollos, ¿no? Y ojo que lo que decía Sósimo es muy cierto, ¿no? Que tuvieron tanta injerencia en la vida política y pública de este país durante el mandato del PRI y del PAN, que sienten que ya se les escapó, porque de que tenían poder, de verdad que lo tenían. Y ahí no había separación de iglesia y Estado, era todo mezclado, todo coludido, y vaya que tenían injerencia en la vida pública. Siguen teniendo poder, Sergio. Siguen de metichones, dicen en mi tierra. Ser metiches y tener poder es distinto. Yo creo que ya no tienen poder. Esa es mi opinión. Bueno, siguen de metichones. Después discutimos si tienen poder o no, porque yo creo que tienen poder de influir en las personas. Eso sí, estoy de acuerdo, pero poder dentro de la vida pública o política del país, ¿no? Porque ya, ahora sí está muy clara la separación iglesia-estado. No, sí, políticamente hablando, porque a mí me tocó ir a una celebración, como le llaman, y no manches, empezó a soltarse, no, ¿qué sale?
López Obrador, y que no se les ocurre, y yo así de, no, pues mi esposa no me estaba agarrando así de, espérate. Yo no porque quería defender, López Obrador se sabía defender de maravilla, no si alguien se sabía defender a él, o es él, sigue vivo, pero yo decía, ay, yo le decía, nada más que ahora a mi esposa así de, o sea, ¿qué rollo con esto, pues? O sea, viene a una misa o a un meeting político, ¿cómo está el rollo? Pero bueno, es que ahí está, pues, siguen haciendo sus cosas, pero en fin, así las cosas. Mi querido Sósimo, algo que nos hayamos perdido en la mañana, el apunte del día de hoy, amigo. Nada más comentar que hoy la presidenta de la República señaló que hay alrededor de 600,000 viviendas abandonadas o que están ocupadas de manera irregular. Estas viviendas del Infonavit que se construyeron durante los sexenios de Fox y de Calderón por mero negocio privado y no en respuesta a las necesidades de vivienda de las familias trabajadoras. Están tan mal estas viviendas, muchas alejadas de cualquier posibilidad de que tengan servicios, y que hay hasta de 35 metros cuadrados o de 10 metros cuadrados. Imaginemos construir esto. ¿Quién puede vivir ahí? Pues nadie. Y sin servicios, menos. Lo hicieron solamente para justificar el traslado de dineros, de recursos públicos a empresas inmobiliarias. Entonces, se va a presentar el día de mañana, estará aquí el Infonavit en la conferencia de prensa matutina para informar sobre este asunto, pero el adelanto es 600,000 viviendas abandonadas u ocupadas de manera irregular porque los derechohabientes en realidad nunca pudieron hacer uso de ellas. También, en otra información, la presidenta de la República señaló que continúa el diálogo entre su gobierno y los maestros y maestras de México, tanto del CENTE como de la CENTE. Esto en vísperas de un paro nacional que precisamente anunció la CENTE y que entraría en vigor a partir del próximo 15, el día 15 de mayo, que es además Día del Maestro. Hoy Claudia Sheinbaum Pardo dijo que a veces sobrepasa el presupuesto que se tienen, las demandas justas, dijo, de los maestros y maestras, pero que se están buscando las mejores condiciones para los agremiados, decíamos, tanto de la CENTE como del CENTE y de los trabajadores al servicio del Estado en términos generales. Y finalmente, señalar que Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que habrá créditos de la banca para el programa de sustitución de importaciones, del cual no se han dado muchos detalles, pero hoy solamente señaló esto y que se estará anunciando esta medida en la próxima convención nacional bancaria que se celebrará esta misma semana y a la cual estará asistiendo la propia presidenta de la República. Supuestamente, la banca por fin va a prestar, habrá que ver si se cumple este asunto, pero hay que recordarlo, en México la banca no prestaba, supuestamente los bancos tienen no digamos esa obligación, ese negocio, ¿no? Supuestamente es el préstamo, el financiar, pero aquí estaban tan mal acostumbrados que vivían de las comisiones de por todo que se le cobran a los usuarios cautivos, prácticamente todos, la mayoría de los trabajadores de este país hacen uso de la banca, del sistema financiero, y que en realidad la banca, más que vivir o que su negocio fuera el préstamo, la apertura de créditos, pues eran las comisiones que se llevaban o se llevan por los servicios financieros. Según ahora, va a prestar la banca. Vamos a ver si sí ya va a cumplir su función y en qué términos ocurra esto ahora que se anuncie este programa en la próxima Convención Nacional Bancaria.